pasar a la siguiente ponente, que es Laura Fernández. Laura Fernández es epidemióloga en el CEISCAT desde el año 2007. Ella es responsable del monitoreo de las pruebas diagnósticas del VIH en Cataluña y coordina la red Covatest, que es una red europea de centros comunitarios que ofrecen la prueba del VIH. Hoy nos va a hablar de la prueba del VIH desde el entorno comunitario, qué poblaciones y espacios de intervención no estamos alcanzando. Y recordad que también en esta ocasión lanzaremos una nueva pregunta a la audiencia para tratar después. Así que Laura, cuando quieras puedes empezar tu presentación. Gracias. Muchas gracias, María José, por la presentación. Y bueno, yo pasaré a hablaros de la prueba del VIH en el entorno comunitario y en especial os vamos a preguntar qué poblaciones y espacios de intervención no estamos alcanzando. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Bueno, aquí podéis ver un poco cómo he estructurado esta charla. Primero hablaré de la situación global, la situación a nivel europeo y también en España respecto a las metas de ONU-SIDA para el 2020, del 90-90-90. Luego hablaré sobre las recomendaciones y efectividad de las pruebas en el entorno comunitario. Os comentaré como ejemplo datos de la red Covatest, una red europea de centros comunitarios que realizan la prueba del VIH, y de la red DEVO, la red catalana de centros comunitarios. Luego pasaremos a hablar de nuevas estrategias, de estrategias alternativas de cribado del VIH para llegar a poblaciones que no acuden ni a los servicios sanitarios ni tampoco a los centros comunitarios, y os mostraré algunos ejemplos. Y finalmente llegaremos a las conclusiones y a los mensajes para llevar a casa. Bueno, como todos sabéis, ONU-SIDA propuso las metas 90-90-90 para el 2020. Que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH, que el 90% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretroviral continuada y que el 90% de las personas que reciben terapia antirretroviral alcancen la supresión viral, es decir, que lleguen a una carga viral indetectable. Ya estamos en 2020, así que ONU-SIDA pues ya propuso nuevas metas para el 2030, llegar al 95-95-95. A nivel global, aún estamos lejos de estas metas para 2020. Según datos de ONU-SIDA, en 2019, de los 38 millones de personas que se estima que viven con el VIH en el mundo, el 81% sabe que es seropositivo, es decir, que el resto, el 19%, no lo sabe. 2 de cada 3 personas que viven con el VIH reciben tratamiento y solo el 59% de personas que viven con el VIH tienen niveles indetectables del virus. En esta figura, según datos de 2019 de ONU-SIDA, a nivel global, podemos ver el promedio de pruebas de VIH y el conocimiento de su estado serológico en grupos de población clave. Y vemos que aún hay un porcentaje importante de estas poblaciones clave que desconoce su estado serológico. En Europa, según datos del ECDC, el Centro Europeo de Control de Enfermedades, vemos que en 2018 pocos países habían alcanzado el primer 90, que está representado por esta línea horizontal negra, y algunos países aún estaban lejos de ese objetivo. Si nos fijamos en la situación de España, que está marcada con la flecha roja, vemos que aún nos falta un poco para llegar a ese primer 90, ¿no? Que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico. En Europa, en 2017, el 53% de todas las personas diagnosticadas con el VIH se diagnosticaron de forma tardía. Consideramos diagnóstico tardío cuando el recuento de células CD4 en el momento del diagnóstico está por debajo de las 350 por milímetro cúbico. En esta figura, el retraso diagnóstico está representado por el color gris más el azul más claro. Y vemos que este porcentaje de diagnóstico tardío varía entre los diferentes modos de transmisión de la infección, siendo el modo de transmisión heterosexual donde el porcentaje de diagnóstico tardío es mayor, con un 62% aproximadamente. En el modo de transmisión de sexo entre hombres es donde este porcentaje es más bajo. ¿Y cuál es la situación en España respecto a las metas de ONU-SIDA para el 2020? Según datos de la cascada de atención del VIH, en 2016, el 86,2% de las personas que vivían con el VIH conocían su diagnóstico de VIH. El 93,4% de estas personas diagnosticadas recibían tratamiento antirretroviral y de estos el 90,4% alcanzaron la supresión viral. Según estos datos, vemos que en el 2016 estábamos bien posicionados en los 2 últimos 90, pero que había que seguir trabajando en este primer 90.
En España, en 2018, de los 3.244 nuevos diagnósticos de VIH, el 47,6% se diagnosticaron de forma tardía. La tendencia de transmisiones en personas heterosexuales y aquellas que consumen drogas por vía parenteral es a la baja, con un 3,5% y un 26,7% respectivamente en 2018. En cambio, en hombres que mantienen sexo con hombres, este porcentaje aumenta, representando 56,4% de todas las nuevas infecciones en 2018. Aquí podéis ver la cascada de servicios en Cataluña con datos actualizados a 2018. Vemos que ya estamos rozando el primer 90, pero tenemos que tener en cuenta que aún hay un 11% de personas que viven con el VIH que no lo saben y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para conseguir que todas las personas que viven con el VIH sean diagnosticadas. Diferentes recomendaciones y guías, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Centro Europeo de Control de Enfermedades, el ECDC, recomiendan incrementar la oferta de pruebas del VIH a través de nuevos enfoques y estrategias, incluyendo, por supuesto, la estrategia de realización de pruebas del VIH en el entorno comunitario. Varias revisiones sistemáticas y metaanálisis han demostrado la efectividad de estas estrategias de cribado en el entorno comunitario para la mejora del diagnóstico precoz del VIH, especialmente en poblaciones clave. Según datos de 2018 del ECDC, del Centro Europeo de Control de Enfermedades, varios países reportaron la realización de pruebas en un entorno comunitario, pero realizado por personal sanitario. En cambio, pocos países reportan la realización de pruebas en un entorno comunitario por personal no sanitario, pues esta práctica en muchos países no está permitida. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que seguro que hay casos en que los responsables de reportar los datos a nivel nacional al ECDC no conocen o no tienen datos de realización de pruebas en un entorno comunitario por personal no sanitario, aunque haya varios centros en el país que estén realizando estas prácticas. La red Covatest es una red europea de centros comunitarios que realizan la prueba del VIH y que comparten datos armonizados de su actividad. Los principales objetivos de esta red son, por un lado, incrementar la visibilidad del trabajo realizado por estos centros comunitarios en la realización de pruebas para el VIH, ITS y hepatitis virales en toda Europa, abogar por la inclusión de esta estrategia en las políticas nacionales y en los planes nacionales en toda Europa y generar, analizar y difundir datos e indicadores armonizados de las pruebas realizadas por estos centros para ser utilizados a nivel local, nacional y regional y, a la vez, poder mejorar la calidad de dichos datos. Aquí podemos ver un poco un resumen cortito de los datos de 2018 de la red Covatest. Se reportaron un total de 130.164 personas testadas, de las que el 69,5% fueron hombres, el 29,8% mujeres y el 0,5% fueron personas transgénero. De estas últimas, el 43,8% ejercían el trabajo sexual. Según los grupos clave, el 35,4% de todas las personas testadas eran hombres que tienen sexo con hombres, el 20,8% eran migrantes y el 3,4% ejercían el trabajo sexual. Y el 2% eran personas que se inyectan drogas. El 53,5% se habían realizado la prueba anteriormente, es decir, que el 46,5% no se la habían hecho nunca. Es un porcentaje bastante elevado. Entre los hombres que tienen sexo con hombres, el porcentaje de personas que se habían realizado la prueba anteriormente sube hasta el 73,1%. Sin embargo, estos porcentajes disminuyen bastante cuando miramos si se han realizado la prueba en el último año, con un 19,2% en general y un 30% entre los hombres que tienen sexo con hombres. El porcentaje de pruebas reactivas global fue del 1,1%. En los HSH, el porcentaje de reactivos fue más elevado, del 2,1%, y entre los hombres y las personas trans que ejercían el trabajo sexual, el porcentaje fue del 3,1% y del 3,6% respectivamente. En Cataluña hay una red actualmente de 12 centros comunitarios que realizan la prueba del VIH. Estos centros recogen desde 1995 información anónima y armonizada de cada prueba realizada y desde CEISCAT se analizan los datos conjuntamente. Justo hace unas semanas se publicó un artículo en el Eurosurveillance sobre el monitoreo de estos centros durante más de 20 años. Por si estáis interesados, en la esquina inferior izquierda tenéis la información sobre este artículo. En esta figura podemos ver la evolución del número de pruebas realizadas en estos centros entre 1995 y 2018. Las columnas azules indican el número de pruebas y la línea roja el porcentaje de pruebas reactivas detectadas. Vemos cómo a partir de la introducción de la prueba rápida a principios de 2007 se observa un incremento continuado en el número de pruebas realizadas. El porcentaje de reactivos detectados
ha ido disminuyendo con los años, con una tendencia que es estadísticamente significativa. En esta figura se muestra la evolución de la distribución de las personas testadas y de las pruebas reactivas detectadas según el grupo de transmisión. En la figura de la izquierda, la de personas testadas, vemos cómo ha ido incrementando la proporción de hombres que tienen sexo con hombres, el color azul claro, respecto al total de personas testadas. En la figura de la derecha, vemos como en los primeros años la mayoría de positivos detectados eran personas que se inyectaban drogas, color azul oscuro, y a partir de 2005-2007 la tendencia cambia, pasando a ser los hombres que tienen sexo con hombres, el color azul oscuro, el grupo mayoritario entre los positivos detectados, llegando a ser cerca del total de positivos en los últimos años. En esta figura se muestra el porcentaje de pruebas reactivas en cada grupo de transmisión. Vemos que las personas que se inyectan drogas, que es la línea azul, han tenido el porcentaje de pruebas reactivas más elevado y que ha ido disminuyendo en los últimos años, aunque esta tendencia no es estadísticamente significativa, ya que el número de personas en este grupo es pequeño. El siguiente grupo con el porcentaje de pruebas reactivas más alto es el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, incluyendo también al grupo de hombres trabajadores del sexo, que es la línea amarilla, donde también se observa una disminución en los últimos años y esta tendencia sí que es estadísticamente significativa. Si miramos el porcentaje de reactividad de las diferentes estrategias implementadas de cribado en Cataluña, vemos que este porcentaje va incrementando cuando nos dirigimos a los grupos clave. El porcentaje de pruebas reactivas en las pruebas realizadas en los laboratorios está alrededor del 0,45%. En las peticiones de pruebas que vienen desde atención primaria, este porcentaje está alrededor del 0,66%. En el programa de farmacias, donde el farmacéutico realiza la prueba rápida, está alrededor del 0,95%. Y en los centros comunitarios, el porcentaje global es del 1,3%, con datos de 2019, pero este porcentaje sube cuando vamos a mirar los grupos clave, ¿no? 2,04% en hombres que tienen sexo con hombres, 2,86% en personas que se inyectan drogas, 6,86% en hombres que ejercen el trabajo sexual y un 8,38% en personas trans que ejercen el trabajo sexual. Vemos, pues, que aunque los números de pruebas son importantes, esto no es suficiente, ¿no? También debemos dirigirnos mejor a las poblaciones clave. Según ONU-SIDA, para alcanzar las metas propuestas para 2030 del 95-95-95, debemos acelerar nuestra respuesta y ello conlleva modificar nuestra manera de actuar. Respecto a las pruebas de VIH, se recomienda reconsiderar los enfoques actuales y añadir más opciones, ampliando y diversificando la oferta de pruebas, para reducir el número de personas que nunca se han realizado la prueba y para incrementar la frecuencia de realización de la prueba entre las personas con más riesgo de infección. Así, además de reducir el número de personas no diagnosticadas, esto también debería reducir la proporción de personas que viven con VIH que reciben un diagnóstico tardío. Así que nos debemos empezar a plantear estrategias alternativas de cribado para poder llegar a esas poblaciones que no acuden a los servicios sanitarios y que tampoco están yendo a los centros comunitarios. Varios ejemplos, varias opciones podrían ser pues, establecer programas dentro de los centros comunitarios que vayan dirigidos de forma muy específica a determinadas poblaciones o subgrupos de poblaciones. Otra opción sería realizar actividades de acercamiento, que se llaman actividades de outreach en inglés, es decir, no esperar que las personas vengan al centro a hacerse la prueba, sino salir a buscar a estas personas que están en más riesgo. Y otra opción pues, sería incorporar el automuestreo y el autotest como estrategias de cribado. Y ahora pues, pasaremos a algunos ejemplos de estas estrategias alternativas de cribado. Como ejemplo de un programa dentro de los centros comunitarios dirigidos a poblaciones específicas, tenemos el proyecto Sweetie, que ya finalizó y ahora está teniendo continuidad en el proyecto SexQuo. Este proyecto estaba dirigido a las mujeres trans y hombres cis que ejercen el trabajo sexual. En este proyecto participaron las organizaciones Stop SIDA y Àmbit Prevenció. Y los objetivos eran describir las características epidemiológicas y conductuales de esta población y estimar las prevalencias de VIH, ITS y hepatitis víricas. Se planteó como un estudio transversal entre 2007 y 2018 y la prevalencia detectada de nuevos diagnósticos fue del 7,9%. Una de las conclusiones a las que se llegó es que esta población, las mujeres trans y los hombres cis que ejercen el trabajo sexual, deberían ser consideradas poblaciones clave en las intervenciones preventivas e incluirlas en los sistemas de información de salud, donde no acostumbran a aparecer como grupo clave.
Como ejemplo de actividades de acercamiento, tenemos el programa Saunas de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, en el que ofrecen las pruebas de VIH en algunas saunas gay de Barcelona. En el periodo entre 2007 y 2015 se realizaron un total de 2.764 pruebas sobre un total de 1.902 usuarios de saunas. El 28% de estos usuarios se identificaron como trabajadores sexuales y el 18% no se había realizado nunca antes la prueba. La incidencia de nuevos diagnósticos en este periodo fue del 9,2%. Con estos resultados está claro que las saunas ofrecen la oportunidad de realizar intervenciones de prevención en una población de alto riesgo de infección, algunas de las cuales no están acudiendo ni a los servicios sanitarios ni tampoco a los centros comunitarios. Otro ejemplo de actividades de acercamiento, aunque se trata de un acercamiento virtual, es otro proyecto de la Agencia de Salud Pública de Barcelona que se basa en el uso de aplicaciones móviles para promover la prueba. Entre 2015 y 2016, entre todas las personas contactadas, 75 acudieron a la Agencia de Salud Pública de Barcelona para realizarse la prueba del VIH. De estas, el 7,8% no se había realizado nunca antes la prueba y el 45,4% no se la habían realizado en el último año. Se detectó un positivo, lo que supone un 1,3% de porcentaje de nuevos diagnósticos. Este estudio muestra que ofrecer pruebas de VIH gratuitas y confidenciales vía aplicaciones móviles es factible, aceptable y efectivo. Otro ejemplo de actividades de acercamiento es el proyecto Swap to Know, una intervención piloto para la oferta de la prueba de VIH en actividades de outreach y consulta de los resultados online. Este proyecto, liderado por el CEISCAT, se realizó dentro del marco del proyecto europeo EurohVIEDAD y se basó en un proyecto anterior belga. Se realizó en varios países europeos y aquí en España participaron las organizaciones Stop Sida, Àmbit Prevenció, Asociació Antisida de Lleida y Actua Vallès. La intervención estaba dirigida a hombres que tienen sexo con hombres y a personas que ejercían el trabajo sexual. El reclutamiento de los participantes se realizó en actividades de acercamiento. El reclutamiento de los hombres que tienen sexo con hombres se realizó en discotecas, bares, sex shops, locales de sexo, zonas de cruising, fiestas temáticas y también en el Pride, tanto en Barcelona como en Sitges. El reclutamiento de las personas que ejercen el trabajo sexual se realizó en calle, carretera, clubs y pisos en Barcelona, Castelldefels, Vallès Occidental y Lleida. En la actividad de acercamiento se recogía una automuestra de fluido oral que el trabajador de campo enviaba al laboratorio. Todos los resultados reactivos se tenían que confirmar. La comunicación de resultados se realizaba online entre una semana y 10 días después de la obtención de la muestra, mediante la consulta a través de la página web del proyecto en la que había que registrarse y usando el código de muestra que el trabajador de campo entregaba a los participantes. Y luego se enviaban recordatorios a aquellas personas que no consultaban el resultado. Aquí podemos ver la página web del proyecto, donde se daba toda la información sobre el proyecto y donde se debía acceder para consultar los resultados de la prueba. En esta figura podemos ver los resultados. Se reclutaron un total de 864 participantes, de los cuales el 73,4% fueron hombres que tienen sexo con hombres, el 24,3% mujeres cis trabajadoras del sexo y el 2,3% fueron mujeres trans. Se obtuvieron un total de 22 resultados reactivos con una tasa de reactividad del 2,7%. 21 de los resultados reactivos fueron entre los hombres que tienen sexo con hombres, con un 3,4% de reactividad, y un resultado reactivo en mujeres trans, con un 5,3% de reactividad. Se concluyó que la intervención era aceptable, sobre todo para los hombres que tienen sexo con hombres, tanto por el tipo de muestra usada como por el uso de una página web para la consulta de los resultados. Se obtuvo una elevada tasa de positivos entre los hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, se observó que este tipo de intervención no era efectiva en el grupo de mujeres trabajadoras del sexo, ya que no se detectaron nuevos diagnósticos y la tasa de consulta de los resultados fue muy baja. Así que una cosa que se concluyó es que era muy importante establecer procesos de búsqueda activa de los participantes con un resultado reactivo para asegurarnos, ¿no?, de que hay una correcta vinculación a la atención sanitaria de las personas con un resultado reactivo. Un ejemplo de intervención usando el automuestreo es el proyecto Téstate, una intervención online para la autotoma de muestra de VIH en gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres en España. Es un proyecto FIS liderado desde CEISCAT, dirigido a, como he dicho, a hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres y que se basa en la autorrecogida de la muestra en casa y el envío de la muestra al laboratorio y la posterior consulta del resultado online. Aquí podéis ver la página web del proyecto, testate.org.
Se realizaron campañas para anunciar el proyecto en diferentes aplicaciones y páginas web de contacto gays. Las personas que pedían la realización de la prueba recibían en su casa un kit totalmente anónimo, sin información del proyecto. Recibían este kit de autorrecogida de muestra de fluido oral con todas las instrucciones para poder recoger la muestra de forma correcta y con un sobre prepagado para enviar la muestra por correo al laboratorio. Se recibieron peticiones de pruebas desde todas las provincias españolas. En el mapa de la izquierda podemos ver las zonas de procedencia de las peticiones de pruebas, como más claro el azul, mayor número de peticiones. Y en la figura de la derecha se muestra el acumulado del número de kits solicitados. En lila sería el total de la columna, el total de kits solicitados, y de estos el número de muestras recibidas en azul claro, entre noviembre de 2018 y julio de 2020. Y las diferentes flechas señalan las diferentes campañas realizadas en estas webs y apps de contacto gay. En total se enviaron 5.856 kits a 3.657 participantes. Algunos se repetían la prueba a cabo de 3 meses. Se retornaron 4.074 muestras, lo que supone una tasa de retorno alrededor del 70%. En total, al menos a 2.473 individuos se les analizó una muestra, con un porcentaje de reactivos del 3,44%. De todos los contactados, el 87%, 14 casos ya eran VIH positivos conocidos y del resto, 95%, se realizó la confirmación. De estos se detectaron 3 falsos positivos y de los 54 reactivos confirmados, el 85,2% fue derivado a una unidad de VIH. Hay que destacar que el 16,9% de los participantes no se habían realizado nunca antes la prueba y que el 19,5% residían en ciudades pequeñas o en pueblos con menos de 50.000 habitantes. Estos resultados demuestran que esta intervención es viable, con una elevada aceptabilidad por parte de los usuarios y efectiva, dadas las elevadas tasas de reactividad, confirmación de los resultados y vinculación de los positivos al sistema sanitario. Testate se ha mostrado como una herramienta adecuada de cribado periódico para aquellos que se consideran a riesgo de infección, con un 50,6% de los participantes que se han realizado la prueba más de una vez a través de este proyecto. Entre estos casos de repetidores de la prueba se han detectado 14 casos incidentes. Otro ejemplo de estrategia de automuestreo es el Servicio Nacional de Automuestreo en Reino Unido. Se trata de un servicio nacional gratuito de autorrecogida de muestra y envío de la muestra al laboratorio. Los resultados se notifican vía online, por SMS o por email. Está dirigido a hombres que tienen sexo con hombres y también a comunidades de africanos negros. Entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 se testaron 24.591 personas, de las cuales el 67,8% fueron hombres que tienen sexo con hombres. Entre estos, el porcentaje de pruebas reactivas fue del 0,98%. De las personas testadas, el 26% no se habían realizado nunca antes la prueba y entre estos el porcentaje de reactividad fue más elevado, del 1,31%. Otra estrategia alternativa de cribado es el uso de autotest de VIH. Un ejemplo es el servicio Fast Test del Terence Higgins Trust en Reino Unido. Se trata de un servicio de envío de autotest que tienen un coste de 15 euros para la persona que pide el test. Se ofrece una línea de ayuda para la realización del test y para la lectura del resultado. Alrededor del 60% reportan sus resultados, con un porcentaje de reactivos del 0,63%. Ahora, si volvemos a la diapositiva de antes, donde mostrábamos el porcentaje de pruebas reactivas en cada estrategia de cribado implementado en Cataluña, y añadimos las estrategias alternativas que hemos mostrado en Cataluña, vemos que el porcentaje de reactivos va subiendo, en particular cuando se dirigen a poblaciones específicas en alto riesgo de infección, ¿no? Llegando al máximo porcentaje de pruebas reactivas en el programa de saunas gays con un 9,2%. Así que insistimos, los números de pruebas son importantes, pero no es suficiente. También debemos dirigir nuestros esfuerzos y nuestros programas a las poblaciones clave. Y finalmente, como conclusiones de esta charla o mensajes para llevar a casa, tenemos que la prueba del VIH en el entorno comunitario es eficaz y puede contribuir a mejorar el diagnóstico precoz en grupos clave. Los servicios de cribado comunitario alcanzan un mayor rendimiento cuando están enfocados a poblaciones con más riesgo y en el contexto de programas de acercamiento.
Es importante diversificar los lugares donde se ofrece la prueba del VIH y hay que mejorar la efectividad del cribado para acceder a los grupos o subgrupos de población con mayor riesgo de infección. Debemos implementar enfoques innovadores que promuevan un mayor acceso a la prueba del VIH y que estén dirigidos a las poblaciones ocultas, a aquellas a las que no se ha conseguido acceder a través de las estrategias implementadas actualmente. Y finalmente, pues agradecer a todos los compañeros del CEISCAT que han liderado o participado en estos proyectos, a todos los centros comunitarios que han participado en estos proyectos y en general a todos los centros comunitarios que trabajan para mejorar el diagnóstico precoz del VIH. Y eso es todo.